Dios te bendiga. Gracias por abrir este video. Tu hermano y amigo Alexis Rodney, aquí en tu canal Escuela Sabática ADE. Queremos compartir contigo material valioso para el estudio de la palabra de Dios. Por eso te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, le des clic a la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que subamos un material muy valioso para ti. Así que empezamos con el repaso de esta semana. El servicio en la iglesia del Nuevo Testamento. El servicio en la iglesia del Nuevo Testamento. Objetivos de la lección. Debemos explorar con la clase el equilibrado modelo de servicio integral descrito en Hechos capítulo 2, versos 41 al 47. También debemos examinar el papel de los dones espirituales concedidos para facilitar el ministerio de la iglesia y el llamado de cada miembro para suplir las necesidades de los demás. Como clase, debemos de evaluar la efectividad de la iglesia en sus esfuerzos de continuar con la ayuda del Espíritu Santo el ministerio integral de la iglesia primitiva en el Nuevo Testamento. El texto para memorizar lo encontramos en el libro de Santiago, capítulo 1, verso 27. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Repitamos nuestro texto para memorizar en esta semana. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Jesús nos comisionó a predicar el evangelio en todo el mundo, haciendo discípulos y bautizándolo. Siguiendo el ejemplo de Jesús, desde sus mismos comienzos, la iglesia unió la predicación del evangelio con el servicio a los necesitados dentro y fuera de ella. Así que vamos a analizar esta lección que está dividida en 4 partes. La primera parte que analizaremos es el servicio dentro de la iglesia. Número 2, el servicio fuera de la iglesia. Número 3, el servicio entre congregaciones. Y por último, el servicio como forma de vida, enseñado por Pablo y enseñado por Santiago. Empecemos con la primera parte, el servicio dentro de la iglesia. Entonces surge la primera pregunta: ¿cómo era el servicio dentro de la iglesia en la época de la iglesia primitiva? La respuesta la encontramos en el libro de Hechos, capítulo 4, versos 34 y 35. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces respondemos la primera pregunta: ¿cómo era el servicio dentro de la iglesia en los tiempos de la iglesia primitiva? Bueno, el que tenía daba al que no tenía. El que poseía abundancia compartía esa abundancia con el más necesitado, y eso lograba que no hubiese necesidad en aquel entonces. Bajo la dirección del Espíritu Santo, la iglesia creció exponencialmente. Los nuevos creyentes eran de un corazón y un alma, según Hechos capítulo 4, verso 32. El que tenía mucho compartía con el que no tenía, hasta que no hubo entre ellos ningún necesitado. Con el tiempo, el problema del reparto entre los necesitados obligó a la iglesia a organizarse, nombrando 7 diáconos para que realizasen esa tarea. Aunque el sistema de tener todo en común no perduró más allá de la comunidad de Jerusalén, sirvió como base para que la iglesia se preocupase por los necesitados. Algo muy importante que notar aquí es que este sistema era un sistema voluntario, no fue impuesto, sino que cada persona, según le nacía del corazón, daba de lo que poseía a los pies de los apóstoles, al fin de que las necesidades fuesen suplidas. Creo que este mismo principio
debemos aplicarlo hoy en nuestras vidas. De la abundancia que tenemos, compartir con el que más necesita. Vamos a la segunda parte, que es el servicio fuera de la iglesia. Y surge la segunda pregunta: ¿cómo era ese servicio o cuál era la característica de ese servicio fuera de la iglesia? Hechos capítulo 9, verso 36 nos dan la respuesta. Había en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido es Dorcas. Esta se esmeraba en hacer buenas obras y en ayudar a los pobres. Entonces respondemos, ¿cómo era el servicio fuera de la iglesia? Según esta dama llamada Tabita, se concentraba en un esmero por hacer buenas obras y ayudar a las personas necesitadas. La ciudad de Jope fue grandemente bendecida por el ministerio de una mujer cristiana, Dorcas. Ella arreglaba y preparaba ropa para aquellos que la necesitaban. A esto añadía obras de caridad en forma de limosnas para satisfacer las necesidades de los pobres. No limitó su ministerio a los miembros de su iglesia, sino que beneficiaba con él a todo aquel que lo necesitara. Cuando llamaron a Pedro tras la muerte de Dorcas, le mostraron cómo eran ayudadas por ella las viudas y los pobres. Ayudar a los otros desinteresadamente no es fácil, es una gran realidad. Aunque una vida de servicio requiere abnegación por nuestra parte, el impacto de los demás puede tener consecuencias eternas. Y es algo que debemos pensar y meditar. Al servir a los demás, a los que están fuera de la iglesia, podemos tener un impacto eterno sobre aquellos que no conocen de Cristo, pero que sí pueden ser grandemente influenciados por nuestro testimonio. Y es nuestra motivación a que tanto como miembros y amigos podamos ejercitar ese gran valor. Vamos a la tercera parte, que es el servicio entre congregaciones. Y aquí vamos a ver cuál es la característica de las congregaciones cristianas en la época de la iglesia primitiva, en qué consistía, ¿verdad?, su área de servicio. Segunda de Corintios capítulo 8, verso 14 declara: se trata más bien de que haya igualdad. Ahora tenéis vosotros lo que a ellos les falta, y en otra ocasión tendrán ellos lo que os falte a vosotros, y de esta manera habrá igualdad. La palabra clave aquí es igualdad. Consistía en que de las riquezas que tenía una iglesia compartía con las otras congregaciones al fin de que hubiera un equilibrio. En otras palabras, la iglesia que eran fuertes en testimonio, en predicación, compartían esos dones con las otras congregaciones, y la iglesia que tenía bienes, posesiones, compartía con otras iglesias esos bienes al fin de que pudiera haber un equilibrio. ¡Qué bendición! Cuando el evangelio comenzó a predicarse y ser aceptado ampliamente entre los gentiles, surgieron algunas discrepancias. Se convocó un concilio para resolverlas. Junto a las propuestas doctrinales, se le pidió a Pablo que enseñase entre los gentiles a que recordaran a los pobres. Cuando la iglesia de Jerusalén tuvo problemas a causa de una hambruna, Pablo propuso una recaudación especial entre las iglesias gentiles para ayudarles. Esto nos enseña que las congregaciones locales no deben centrarse solo en sus propias necesidades, sino que deben también ayudar a suplir las necesidades de otras congregaciones. Vemos que este es un principio que nosotros como miembros de esta escuela bíblica entendemos, que al ayudar a otros también estamos siendo una bendición para nosotros mismos. Y eso también se aplica a nuestras congregaciones. Como iglesia debemos apoyar otras congregaciones que tienen necesidades, y al hacer eso también seremos bendecidos. Vamos aquí este comentario del Ministerio de Bondad, página número 36, que declara: solamente con un generoso desinterés por aquellos que necesitan ayuda
podremos dar una demostración práctica de las verdades del Evangelio. Repito la cita, solamente con un generoso desinterés, es la palabra clave, por aquellos que necesitan ayuda, podremos dar una demostración práctica de las verdades del Evangelio. Mucho más que un mero sermón está incluido en la predicación del Evangelio. Los ignorantes han de ser instruidos, los desanimados han de ser reanimados, los enfermos han de ser restaurados. La voz humana debe tomar parte en la obra de Dios. Palabras de ternura, simpatía y amor han de testificar de la verdad. Vamos a la última parte, es el servicio enseñado por Pablo. El servicio enseñado por Pablo. ¿Y en qué consistía este servicio? Bueno, Romanos capítulo 12, verso 13 declara: compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. En Romanos 12, Pablo demuestra cómo debe ser la vida de aquellos que están dispuestos a prestarse como sacrificio vivo, cómo deben relacionarse con los demás. Aquí declara: si tienes el don de servir, sirve. Si tienes el don de repartir, hazlo con liberalidad. Sé misericordioso pero con alegría. Ama sin fingimiento. Aborrece lo malo y haz lo bueno. Ama con amor fraternal. Da la honra a los demás. Sé diligente, no perezoso. Comparte para las necesidades de los santos. Practica la hospitalidad. Gózate con el que se goza y llora con el que llora. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Especialmente dentro de esas cualidades, quisiera resaltar la cualidad de gozarse con el que se goza. Como hijos de Dios, debemos celebrar con aquellos que celebran. Por eso que en estas congregaciones debemos celebrar con aquellos que cumplen años, aquellos que se han graduado, aquellos que han obtenido un logro. Debemos felicitarlos y también alegrarnos con ellos y celebrar con ellos. Pero también lo otro también es importante, y llorar con el que llora. Cuando fallece un familiar, cuando hay una persona que está enferma, cuando hay el que está en una gran necesidad, debemos también llorar con ellos, afligirnos y dar y tender una mano amiga. El servicio enseñado por Santiago, este es nuestro texto. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Santiago, hermano de Jesús y una de las columnas de la iglesia, era considerado un hombre santo y justo por todos los habitantes de Jerusalén. En su epístola nos muestra cómo debemos servir a los demás. ¿Cuáles son esas características, Santiago? Bueno, debemos poner en práctica nuestra fe, debemos ayudar a los necesitados, debemos evitar el trato desigual entre las personas, debemos vestir al desnudo y darle de comer al hambriento, debemos actuar con justicia. Y nuestro servicio a los demás es una manifestación visible de nuestra fe. Es lo que enseña Santiago en cuanto al servicio que debemos prestar. No solamente debemos hablar y orar, también debemos de obrar. Cristo conservará los nombres de todos aquellos que consideran que no hay sacrificio demasiado costoso para serle ofrecido sobre el altar de la fe y el amor. Cuando el egoísta y el orgulloso sean olvidados, ellos serán recordados, sus nombres serán inmortalizados. A fin de que nosotros seamos felices, debemos vivir para ser felices a otros. Wow. Esto es una frase que debemos repetir. A fin de que nosotros seamos felices, debemos vivir para ser felices a otros, como dice esta pequeña frase. No vivas una vida de egoísmo pensando en ti mismo. Vive una vida de felicidad
pensando en los demás. Será para nuestro beneficio ceder nuestras posesiones, nuestros talentos y nuestros afectos en devoción agradecida a Cristo y encontrar así felicidad aquí y en la gloria inmortal del más allá. Testimonio para la Iglesia, tomo 3, página 277. En resumen de esta lección, impulsados por la comisión de Jesús y el poder del Espíritu Santo, los discípulos y los primeros creyentes se dispusieron a compartir el mensaje y la misión de Jesús con la mayor difusión posible. Sobre la base de las enseñanzas de Jesús y las escrituras hebreas, la iglesia primitiva era un nuevo tipo de comunidad que compartía lo que tenía con los necesitados, tanto dentro como fuera de su comunidad. Mediante el ejemplo y las enseñanzas registradas en sus cartas a estas iglesias, los primeros dirigentes cristianos instaron a los creyentes a vivir siendo fieles y serviciales, especialmente con los necesitados. Volvemos a nuestro texto bíblico que debemos grabarlo en esta semana y repetirlo hasta ser parte de nuestra vida. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Santiago capítulo 1, verso 27. Gracias por estar con nosotros en esta lección número 9, el servicio de la Iglesia del Nuevo Testamento. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal. Esta presentación en PowerPoint que acabo de hacer o de presentar, ¿verdad?, que ustedes acaban de ver, será en la descripción. Ustedes podrán verla, así que la podrán descargar y usarla en sus iglesias para el resumen de esta escuela sabática. También pondré en la descripción del video abajo también el programa de escuela sabática de la semana y también la presentación en PowerPoint para que ustedes puedan usarlo en sus clases y en su escuela sabática de su iglesia. Esperamos ser de bendición para cada uno, así que por favor suscríbete a nuestro canal, dale a la campanita para que puedas recibir las notificaciones cada vez que subamos recursos importantes para el sostén y el crecimiento de nuestros alumnos. Dios te bendiga, tu hermano y amigo Alexis Rodney en Escuela Sabática ADE.